en Cooperando. Nuestro invitado de hoy. En vivo. Y para nosotros es una alegría darle la bienvenida a Carlos Yanisotto, abogado, productor vitivinícola. Está hasta hace poquito, ahora con licencia. Él nos va a contar un poquitito ahora de lo que era su presidencia en Coninagro, dirigente cooperativista y también candidato a diputado nacional por la provincia de Mendoza. Para nosotros es una inmensa alegría tenerlo aquí en los micrófonos de CNN y más que nada en nuestro programa Cooperando, un proyecto justamente que tiene que ver con el movimiento cooperativo. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y permitime que te y los felicite por esta nueva situación formal, porque si bien la audiencia no sé si lo podrá evaluar, la matrícula del INAES y demás muestra que hay todo un trabajo, que hay toda una seriedad, como es lógico dentro del cooperativismo, y Cooperando en ese sentido, como toda la radio, es un símbolo que todos los cooperativistas queremos defender, porque la comunicación para nosotros, para poder fortalecer los lazos asociativos, es fundamental, y en eso ustedes son justamente el instrumento tan importante que necesitamos. Así que el agradecido soy yo y Coninagro y Fecovita y todo el movimiento cooperativo que estén presentes y que hoy podamos conversar. Absolutamente, Carlos. Y vos sabés, justamente dijiste esto, ¿no? Nosotros, desde el movimiento cooperativo, la comunicación y por supuesto a quienes vos nombrás, ¿no? Tanto tiene que ver con este proyecto radial también, ACOBI, Fecovita, digamos, todos los que son también parte de este proyecto cooperativo, pero también del mundo vitivinícola. Y vos sabés que, adentrándonos un poquitito, brevemente, te quería preguntar en esto, ¿no? Viendo un poco tus posteos, ahora les contamos también a la gente que estás en el sur, que has trabajado mucho esta semana en todo lo que tiene que ver con el proyecto político, pero también has trabajado mucho en la semana llevando un poco la voz de lo que venís haciendo en Malargüe, en San Rafael, y como en principio te quería preguntar esto, ¿no? Desde el lugar cooperativo, ¿no? La idea también desde tu enfoque, ¿no? Desde el lugar de donde venís, Coninagro, sector productivo, ACOBI, la historia de Fecovita, ¿qué cosas te llevaron a decir, bueno, porque de pronto podrías seguir cómodo en el lugar donde estabas o de alguna manera haciendo lo que venías haciendo con lo bien que se viene desarrollando el mundo vitivinícola, pero ¿por qué la política, Carlos? Porque justamente creemos que el cooperativismo, el asociativismo, en nuestro reducto más íntimo, la vitivinicultura, las economías regionales, que hacen a la vida de Coninagro también, tienen que tener voz en el Congreso. Nosotros nos sentimos, tanto del punto de vista cooperativo como el punto de vista productivo, sin una representación genuina, sin una voz que en los proyectos de ley, ya sean propios o ajenos, porque el cooperativismo es plural, es democrático, tenga contenido, tenga agenda, Claro. sea parte de la vida nacional, ya que en los números, en tanto en lo productivo como en lo industrial, como en lo comercial, en las distintas disciplinas que ustedes o que no, la audiencia quiera ver, el cooperativismo tiene una presencia y un protagonismo fundamental, con pequeños y medianos productores, pequeños y medianos comerciantes, pequeños y medianas industrias, vinculado al sector que quieran, desde el alimenticio pasando por las viviendas y terminando en cooperativas de consumo. Tenemos una vida y un protagonismo muy fuerte, y no puede ser que, como en otros países, hemos podido apreciar que el cooperativismo tiene organizaciones parlamentarias establecidas para defender, para promover aquello que dignifica al productor y al pequeño y mediano emprendedor, eh, sus beneficios, su aliento más que beneficio, porque beneficio por ahí se puede entender asistencialismo hoy, que los argentinos queremos trabajo, queremos defendernos por nuestros propios medios, y la cultura del cooperativismo es justamente convertir en dueños, convertir en movilidad social a los productores para que puedan tener mejor rentabilidad, mejor servicio, alimentación saludable, sustentable, y también una salida al mercado externo que tanta falta nos hace.
Carlos, cuando vos recién hablabas de justamente de producción, ¿no? Siempre te escucho cómo haces hincapié en el tema de la matriz productiva, de lo que viene para esta Mendoza que queremos, ¿no? Y en un punto, por supuesto, esto siempre alineado dentro del movimiento cooperativo, que es en definitiva de donde venís y de donde venimos muchos de nosotros, ¿no? Y vos hablaste en estos tiempos, es algo de agenda que ustedes lo vienen desde el sector vitivinícola tratando, que es el tema del agua, ¿no? Cuando nosotros hablamos del tema del agua, no solamente con la idea de la forma en que se cuida el agua, sino también el agua como derecho, ¿no? Como derecho no solamente al consumo, sino también como derecho a producción, derecho también a lo que viene. Evidentemente no es de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior. Nosotros, nuestra matriz productiva también nos está mostrando esta falta de infraestructura que en algún punto ya no da más, ¿no? Para lo que es la Mendoza que viene, y más en este marco, ¿no? En el marco donde la producción del país se detuvo por el tema de la emergencia sanitaria, y también pone blanco sobre negro las deudas que hay desde el Estado también para lo que se produce. Contanos un poquitito brevemente también tu mirada, porque has opinado mucho también y en estos últimos días has hecho mucho hincapié con el tema del agua. Sí, porque el oasis mendocino se mantiene gracias a dos factores: al factor climático, que está vinculado fundamentalmente al agua, y al esfuerzo humano. Es una simbiosis esencial, es un vínculo en que no podemos separar la naturaleza, el clima que nos sorprende, pero también está el hombre mendocino con su creatividad, con su esfuerzo, con su espíritu organizacional, vinculado al asociativismo, vinculado a empresas, vinculado al cooperativismo, que nos hace mantenernos en pie. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié, porque es la matriz que ha mantenido a Mendoza durante tanto tiempo. Y bueno, nos sorprende hoy día que tanto en el presupuesto nacional como en el presupuesto provincial no haya recursos para conectividad, que es tan importante, tanto conectividad vinculada a los medios de comunicación como conectividad física a los caminos rurales. No tenemos hoy día presupuesto para muchos emprendimientos que necesitan simplemente una organización y una gestión, quizás profesionales que los orienten, como hoy, como ayer estuve con los puesteros, en que necesitan simplemente gestión, Uh-huh. no son grandes inversiones, o Exacto. como los productores de ajo, o como tantos emprendimientos industriales. Mendoza se ha quedado sin industrias, y el emprendimiento asociativo para la industria es una forma de poder evitar inversiones millonarias por pequeñas inversiones, porque como es asociada al productor, podemos iniciar una matriz productiva mucho más virtuosa, generosa para el empleo, para el bolsillo, que hoy está sumamente golpeado. Así que vemos con muchísimo futuro, y ojalá que las autoridades, y en este caso las fuerzas políticas, entre ellas la que represento, nos volquemos a lograr que haya esa fuerza del asociativismo para sacar de una falta de asistencia al tema ambiental, al tema del agua. Se da cuenta que hace 21 años que no hay una gran obra hídrica en Mendoza. Hay una Exacto. obra ahora programada que el gobierno, lamentablemente provincial, no puede descifrar qué es lo que tiene que hacer, pero desde nuestro espacio vamos a alentar que de alguna manera se realice con el mejor sentido, porque necesitamos administrar bien el agua y necesitamos empleo para los mendocinos. Carlos, las dos últimas preguntas. Vos sabés que mientras te escuchaba, hablabas de temas tan fundamentales, ¿no? Y a veces, viste que nosotros, cuando hablamos desde el movimiento cooperativo, que de hecho me parece que la próxima pregunta me gustaría llevarla por ese lado, que es el tema de por qué no existen políticas públicas del movimiento cooperativo en los gobiernos nacionales y provinciales de hace mucho tiempo. Pero antes de eso yo te quería decir esto, ¿no? Viste que a veces nosotros decimos, bueno, el 30% de lo que se consume de alguna manera directa o indirecta tiene que ver con el cooperativismo, el PBI de alguna manera está compuesto por una parte fundamental e importante del cooperativismo, el Estado no alcanza, el cooperativismo no alcanza, con el privado no alcanza. Y de alguna manera te decía esto por esta idea de la pandemia, ¿no? De cómo nos ha dejado
cómo nos ha dejado en este formato hoy, ¿no? Y la semana pasada viene a colación con esto porque estábamos hablando con gente de Chile por el tema de conectividad. Se está organizando un encuentro muy importante latinoamericano que de Argentina interviene FASE, Pipo Álvarez, a quien vos conocés, y de alguna manera se está haciendo un proyecto latinoamericano para empezar a hablar de conectividad. Y como lo nombraste vos, por ahí quería que charlemos también, ¿no? Tu opinión sobre eso, ¿no? Dejó al desnudo la idea de qué poca conectividad tenemos en la provincia de Mendoza, qué poca conectividad tiene el país, ¿no? Y hablar también de proyectos como la economía del conocimiento, ¿no? Y en definitiva el plan de desarrollo productivo 4.0 que vos muchas veces lo nombrás. ¿Cuál es tu mirada en esto, ¿no? En la Mendoza que viene, porque vos muchas veces también opinás de esto y también intervienen los jóvenes, que es un factor fundamental, ¿no, Carlos? Creo que está muy ligado todo este tema a la conectividad, el tema de los jóvenes, porque ellos han nacido prácticamente, la mayoría de estas generaciones, con con un celular o con una computadora Uh-huh. a mano. Y bueno, entonces creemos que esto hay que fomentarlo, pero ordenadamente. Primero en el uso, en la especialización, en la capacitación, en la edad, eh, la vinculación, la conectividad con lo productivo, con la economía del conocimiento, como mencionaste, es un aspecto en donde tenemos que vincular necesariamente en la capacitación a nuestros docentes y reforzar la apuesta a la docencia argentina, revalorizándolo tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista salarial, porque es fundamental que canalicemos la economía del conocimiento y la conectividad hacia una función creativa. Por supuesto que no estoy, te imaginarás que en la cantidad de nietos que tengo, para nada en contra de Claro. una conectividad que sirva para distender, pero el objetivo es desarrollar capacidades constructivas de empleo, de creatividad, de ingenio, que los jóvenes lo tienen, y Mendoza y Argentina tienen que ser una fuente, porque se ha multiplicado la posibilidad de acciones creativas de todo punto de vista, y la mayoría de ellas van en algo fundamental, en bajar los costos, algo que es tan duro en Argentina. Entonces, esto tenemos que alentarlo en el ámbito universitario también. Nosotros proponemos en la conectividad que haya inclusión de una materia vinculada a este tema, a capacitar a nuestros docentes en este tema, porque es mucho más, no digo complejo, pero sí mucho más profundo que manejar Internet, sino manejar la data que uno puede sacar, la información que puede sacar de Internet, que esto es lo importante, y necesitamos justamente ir acompañada con una conectividad física para que este progreso llegue a todos los lugares de Mendoza y a todos los lugares de la Argentina, a todas las economías regionales, al campo, a la ruralidad. Y fundamentalmente yo creo que es uno de los grandes, y esta es la propuesta de nuestro espacio político, es darle esta fuerza a la conectividad para que los jóvenes se queden en Argentina, para que no tengan esa excusa, que no es una excusa vana, sino cierta, y los que se han ido que vuelvan, porque hoy día no se convierte en un artículo de lujo, sino en una verdadera satisfacción de una necesidad para trabajar. Y todo lo que tenga olor a trabajo, hay que desarrollar esas capacidades, y en eso la conectividad es esencial. Carlos, en la última pregunta, que son como dos en una, bueno, de paso aprovecho para decirte que hay más de 200 cooperativas en línea de toda Latinoamérica que te están escuchando y te mandan Bueno, un saludo. saludos, y gente que, mira, de lugares maravillosos, República Dominicana, Santiago de Chile, desde Colombia te mandan un abrazo grande. Y vos sabés que te, te- con estos saludos también preguntarte esto que te decía anteriormente. Una de las cosas que nosotros hicimos durante la semana a más de 1.000 personas que se pasaron por nuestras redes, preguntándole cuál sería alguna consulta en particular, y una de las que tuvo mayor porcentaje es preguntarte a vos, Carlos, ¿cuál es tu opinión como dirigente cooperativista en este caso? Una persona que ahora, como dijiste vos en su momento, te animaste a meter los pies en el barro de todo lo que significa estar en la política, ¿no? Con todo lo que ello conlleva. Y preguntarte entonces también desde tu lugar esta pregunta, ¿no? ¿Cuál crees vos
o cuáles crees vos que son los motivos por los cuales a través de los años no hay políticas públicas que incluyan como verdadero protagonista al cooperativismo, ¿no? Y de todos los sectores también del cooperativismo, ya que de alguna manera vos no solamente venís del sector cooperativo, sino también bregás para que ese cooperativismo se mire desde diferentes cristales, ¿no, Carlos? Así es, bueno, en primer lugar, a todos los hermanos latinoamericanos, mandarle un fuerte saludo y abrazo. En segundo lugar, me parece que hoy lamentablemente la política está muy vinculado al exitismo, está muy vinculado a las realidades electorales que tienen que ser inmediatas, a soluciones por ahí populistas o demagógicas, que no tienen realidad en lo que necesita la gente. Y frente a eso se para un cooperativismo, un movimiento asociativo que es un proceso. Todos los que somos cooperativistas sabemos que es justamente estar de mano del tiempo, ladrillo por ladrillo, idea por idea, vamos despacio. Todas ideas que me imagino que en los consejos de administración, los que me están escuchando lo han sentido. Totalmente. Verá, primero terminemos esto y ahora empezamos lo otro, planifiquemos. Y son todas palabras que no están en el vademecum de la política. Esto ya porque hay que dar un impacto, porque las elecciones, porque el rédito político, y el cooperativismo es que es el segundo aspecto que quiero destacar, que para los cooperativistas no hay ninguna noticia. Nosotros somos dueños, voy a cambiar la palabra porque queda medio feo dueños, somos autores y programamos y proclamamos el capital social, en donde no es el tener, sino es el ser, en donde un voto es una persona, es la dignidad del productor, la dignidad del comerciante, del constructor. Entonces eso también le quita este sentimiento del rendimiento que hoy tiene la sociedad, que es una sociedad del exitismo, de la sociedad del rendimiento, que hay que rendir rápido y que hay que definir rápido. Nuestras definiciones son certeras, pero llevan un proceso. El affectio societatis que se debe haber en ese vínculo tan hermoso que se forma entre los asociados, conspira contra esta situación actual, pero nosotros estamos convencidos que hay que intervenir en política para justamente hacer conocer que esta capacidad que tienen los cooperativistas y los mutualistas, nuestros primos, de poder procesar grandes cosas, porque hay grandes empresas, como muy bien dijiste, el 30% de nuestro país está en manos del cooperativismo. En Coninagro, que presido, las empresas líderes vitivinícolas, yerbateras, de carne, de cereales que fíjate que es un pool mundial, son cooperativas, han mostrado que somos exitosas, término que mucho en el cooperativismo no utilizamos, porque lo que nos gusta es que brindamos un mejor servicio y para eso nos especializamos. Por lo tanto, acá hay un tema cultural, con esto quiero terminar tu respuesta, perdona tu pregunta, acá hay un tema cultural que hace a la vida también, que tenemos que llevar una vida de valores que hacen al ser humano, que hacen a la familia, valores que hacen al trabajo más digno, y en esto el cooperativismo puede aportar a Latinoamérica y a la Argentina algo que está faltando. Carlos, bueno, para finalizar te cuento antes de por supuesto despedirte y agradecerte, han quedado un montón de preguntas acá, la gente que nos manda en las redes muchas preguntas que han quedado en el tintero. Yo te propongo que después que pase todo este tiempo de alguna manera político y demás, que yo sé que lleva muchísimo tiempo y demás, que invitarte también nuevamente para charlar con nosotros, porque han quedado muchas preguntas y verdaderamente fundamentales, Carlos. Así que, bueno, agradecerte a vos, agradecerte al equipo de prensa, un abrazo a Gustavo, porque realmente ha hecho mucho para que esta nota se pueda hacer realidad, y agradecer también tu posición y tu palabra. Yo creo fundamentalmente, y esto va como una opinión personal y de nuestra gente, los que hacemos la cooperativa, también Noticias Cooperativas, también felicitarte. Yo creo que esto es un aire fresco y a mí me da mucha alegría. Los que estamos en el movimiento cooperativo venimos bregando para que también el cooperativismo se anime y que participe en esta idea de las políticas públicas. Por eso hoy en ese marco
que estamos tratando el tema de cooperativismo y políticas públicas, queríamos tener tu palabra. Así que agradecerte enormemente porque sé que la agenda tuya está muy ajustada. Muchísimas pero gracias. muchas gracias. Felicitarte a vos nuevamente por el logro, reconocimiento que han tenido, y un abrazo muy grande, muy afectuoso, muy cooperativo a toda tu enorme audiencia que refleja el enorme trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Un abrazo, Carlos. Entonces pasó por aquí, por Cooperando, por CNN Radio Mendoza. La verdad que es una alegría haber tenido a Carlos Giannisotto